Es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Ya hemos iniciado esta conversación de Pablo. Queremos invitarlo especialmente para que usted nos escuche cuando salga el resumen de la conversación que vamos a tener, y también, si es posible, visite la página www.escolasabatica.cl, donde encontrará estos audios y otro material que está de acuerdo al estudio de Pablo cuando Pablo estuvo en Roma, los inicios, y especialmente vamos a desarrollar durante todos estos 3 meses, como lo hemos hecho ya, la carta a los romanos. Bueno, y como podemos ver en la Escritura, la salvación de la humanidad no es el resultado de una idea divina de último momento o de una improvisación que se volvió necesaria debido al giro inesperado de los acontecimientos. Recordemos que cuando entró el pecado ya estaba la solución. Entonces tenemos que ver que Dios tenía la solución para todo aquello que pudiera acontecer, y esto lo vemos precisamente en el plan de salvación. Ahora, ahí en 1 Corintios 7 justamente habla de eso. Fíjate que más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, este es un tema que no es del momento, no es de la circunstancia puntual, sino un tema que la eternidad lo tenía justamente desde su fundación misma. Efesios también agrega algo muy parecido, ¿no es cierto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No cabe duda de que van a surgir muchas preguntas, a veces preguntas que no tienen respuesta. Ahora recordemos que la Biblia nos aclara algo importante. Dice que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las secretas pertenecen a Dios. No tratemos de llegar más allá. ¿Por qué razón? No es que Dios no tenga respuesta. El problema es que nosotros no tenemos la capacidad para esa respuesta, para entender esas respuestas. Así que lo mejor es que tratemos de entender lo que el Señor nos ha revelado. Hay quienes se esfuerzan por entender lo que Dios no ha revelado y no ponen mucha atención en lo que Dios sí ha revelado. Bueno, el apóstol Pablo sigue hablando de esta situación ahí, porque él en 2 Tesalonicenses dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, él se está refiriendo a su iglesia, ¿no es cierto?, a la iglesia que él escribe, pero este mensaje también llega a nosotros, nos llega como persona. Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha dado un lugar para que seamos de ese pueblo que camina hacia la salvación. Y cuando hablábamos en la semana acerca de la predestinación, ¿no es cierto?, que existe, uno podría decir tranquilamente que todos estamos predestinados a salvarnos, estamos predestinados para ser el pueblo santo de Dios y ser predestinados para ser semejantes a Cristo, pero la elección está dada. Finalmente la elección queda en nosotros. Es nuestra. Exactamente. Y tenemos en la Biblia muchos ejemplos. Me acordé mientras conversábamos de esto del joven rico que estuvo tan cerca de la salvación. Alguien dirá, pero ¿qué le costó a él? Bueno, su Dios en realidad que adoraba no era al Dios de Jehová, sino al Dios del dinero, porque allí estaba su problema. Y cuando Cristo le hizo la última advertencia, le dice: mire, tú tienes que hacer esto, dar a los pobres lo que tienes, enseñar, o sea, sacarte ese Dios que tienes ahí. Exactamente. Dice que la Escritura dice que el joven rico se fue triste. Pero fíjate, yo encuentro que ahí tenemos una evidencia clara que el problema no está en el dinero. Al joven le dijo porque él tenía el problema ese, y el dinero no le iba a permitir seguir al Señor como debería hacerlo. Ahí tenía un impedimento, había un muro que él debía saltar. Entonces, porque por ejemplo en el caso de Job,
En el caso de Job no hubo ningún impedimento en cuanto al dinero. Él tuvo, y después el Señor le dio mucho más de lo que tenía antes. Entonces quiere decir que el problema no estaba en el dinero. En el caso de José de Arimatea, no hay ningún texto en la Escritura que me diga que José de Arimatea tuvo que dejar todo lo que tenía para poder seguir a Cristo. Incluso, fíjate, en el caso de Zaqueo. Zaqueo, él vio dónde estaba el problema y el Espíritu Santo tocó su corazón, pero el Señor no le dijo, mira, tú tienes que dar esto. El Señor no le dice, no aparece en la Escritura que el Señor le haya dicho el requisito para que tú puedas seguirme es este. Él fue el que tomó la iniciativa, sintió, puso o sopesó las dos cosas, sopesó el dinero que podía tener y a quién había conocido ahora, que era mucho más valioso. Entonces por eso no tuvo ningún problema en decir, si he defraudado a alguien se lo voy a devolver multiplicado. Y le daba la mitad a los pobres primero, y luego si a alguien había defraudado, él estaba dispuesto a devolverle y a pagar más encima. Claro. Y seguramente con eso, no sabemos con cuánto dinero quedó, pero a él no le importaba eso. Él ahora había encontrado algo mucho más valioso que todo el dinero que él pudiera tener. Había ganado mucho más de lo lo que materialmente él podía conseguir. Bendito que Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Dios, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y el 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjate que incluso los hechos tan desastrosos también estaban de alguna manera ya previstos y tenían que suceder así. Ahora tenemos que tener, por eso que yo decía, hay cosas que no han sido reveladas y que nosotros no podemos meternos en ello porque empezamos a enredarnos y creo que el enemigo quiere que nosotros entremos en ese juego. El hecho de que hayan sido previstas no significa que estaba predestinado a ser. O sea, claro, hay quienes piensan que, por ejemplo, Judas Iscariote estaba predestinado a ser el que entregara a Cristo, y el pobrecito fue víctima de las circunstancias. O sea, lo predestinaron así y él hiciera lo que hiciera se iba a perder igual. Eso no es así. Porque el caso de Judas fue muy parecido al caso de Pedro. La reacción de ambos fue diferente. Los caminos que ambos tomaron fue diferente, pero eso fue una decisión propia. Claro. En todo caso, cuando sigamos analizando los conceptos que Pablo va a verter en su carta, vamos a encontrar algunas líneas muy claras en relación a la salvación. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.